el video, listo. Bueno, ¿cómo están? No nos conocemos, así que me presento. Mi nombre es Pedro Giacomosi, soy jefe de residentes del Hospital Elizalde. Me invitaron a participar de su cursada dando esta clase de infecciones perinatológicas, así que bueno, sé que es un tema amplio y bastante heterogéneo. La idea es, si bien hacer un pantallazo general de las cosas, ir dejándoles en claro cuáles son las cosas más importantes. Así que lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de los objetivos. Y para esto lo que a mí me gusta siempre es recordar que todo este grupo de infecciones son infecciones que si yo tengo la capacidad de reconocerlas y tratarlas a tiempo, puedo cambiar drásticamente el pronóstico de la familia que está en la consulta. Es por eso que los objetivos van a ser bien sencillos. Va a ser saber cuáles son las entidades que dan origen a estas infecciones, saber cuándo y cómo reconocerlas y cuál es el diagnóstico correcto y temprano que tengo que hacer, y cuándo es el momento de hacer el tratamiento, cómo es el tratamiento, y la importancia es hacerlo de forma oportuna para evitar o disminuir las secuelas posibles. Vamos a hacer un poco de historia. Me detengo un segundo. Como dije antes, es un tema que siempre, por su gran heterogeneidad, tiene cositas que quedan colgadas. Y uno la va a lo largo de su carrera y después cuando se sigue formando, uniendo. Yo dejo abierta la propuesta que ustedes me detengan y me hagan las preguntas que hagan falta. Yo periódicamente voy a detenerme y les voy a preguntar si ustedes están necesitando que revisemos algún tema. No hay problema por eso. Y cuando termine la clase, si quieren, hacemos un ratito de preguntas, les dejo bibliografía, queda la clase y queda mi contacto con Fer para lo que necesiten. Vamos a hacer un poquitito de historia. Hace casi 50 años, ya por 1975, la comunidad médica lo que observaba era que nacían muchos niños que presentaban una patología que tenía ciertas cosas en común. El hecho de ser RCIU, es decir, que nazcan bien chiquititos o que nazcan con cuadros de sepsis muy severas, que presenten el hígado y el vaso aumentado de tamaño, afectaciones en la sangre, afectaciones en el hepatograma. Muchos chicos que compartían estas cosas y que asumían que en común lo que tenían era su origen, que era que se habían infectado adentro del útero de la madre. Entonces, para identificarlas y agruparlas, lo que hicieron fue, en base a los agentes etiológicos más comunes para la época, crear el acrónimo TORCH, que se basa en toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus y herpes. La O no es de toxoplasmosis, es de otras, y definía un grupo de entidades que hasta ese momento no habían sido, no se las jerarquizaba porque no eran tan importantes. Como dice ahí abajo, entendiendo que existe un dinamismo histórico y que en estos últimos 50 años existieron nuevos sistemas de pesquisa, nuevos seguimientos a las embarazadas, nuevos tratamientos, vacunas, bueno, los agentes etiológicos han cambiado. Es decir, que ya el término TORCH no es como era en aquel entonces, vamos a decir infecciones perinatales para decir, bueno, ahora son otras, pero en las mismas vamos a destacar las siguientes. Sífilis, que no aparecía antes y nos va a llevar la mitad de la clase, toxoplasmosis, Chagas, rubiola y citomegalovirus. La clase dura aproximadamente 1 hora y un poquito más. No se asusten, siempre pasa que terminamos sífilis y casi que se termina el primer Zoom. No vamos a hacer un Zoom por cada una de estas. Termina sífilis y el resto se hace un poquitito más simple. Pero me parece súper importante hablar de esta primera entidad. Y lo que también me resulta útil es empezar a hablar de cómo es la enfermedad en el adulto, porque es a lo que más nos acercamos nosotros en la carrera. Si nosotros entendemos bien cómo es esta enfermedad en el adulto, seguro que nos va a resultar más fácil hacer la analogía con el niño, porque realmente funciona igual, aunque no parezca. Es una enfermedad infecciosa, obviamente, está producida por una bacteria. La bacteria es la que se ve acá arriba a la derecha, es el Treponema pallidum. Es una espiroqueta, tiene esta forma como de resorte. Acá vuelvo para atrás y pregunto, ¿cómo se transmite la enfermedad? Es de transmisión sexual o, bueno, en este caso, de transmisión vertical. Julián, ¿no? Sí. Perfecto, Julián. Bueno, me gustó lo de transmisión sexual. Sí, es que si hacemos... ¿Sí?
¿Quién habló? Bueno, sigo. Me gusta esto de transmisión sexual porque me da pie para decir justamente lo que quería. No es realmente de transmisión, es decir, uno la asocia mucho con el contacto sexual, pero en realidad no se contagia por las secreciones, se contagia por el contacto directo con las lesiones. Y estas lesiones muchas veces ocurren en los genitales. Entonces tenemos que entender, porque eso sí toma relevancia en pediatría, que si nosotros vemos un chico que sospechamos sífilis, no podemos de ninguna manera no pensar en abuso como primer término, ¿sí? Esto está obligado, es un concepto importante que tienen que tener. Pero lo vamos a sospechar y vamos a hacer todo el protocolo de abuso sexual sabiendo que la mayor cantidad de veces se produce sífilis en el niño por contacto con las lesiones. Y ahora lo vamos a volver a explicar en un ratito. Así que como primer concepto, eso es importante. Es una enfermedad que se contagia por contacto estrecho con las lesiones del individuo infectado. Es muy fácilmente tratable, se trata con penicilina, y es fácilmente prevenible. Existe un número en aumento en estos últimos años, y eso es importante porque significa que hay una enfermedad que es tan fácilmente prevenible y tan fácilmente tratable, estamos un poco distraídos, nosotros como médicos, para llegar a tiempo. Doctor, perdón, le hago una pregunta. No escucho muy alto, pero decime. Perdón. En ¿Quién el habla? adulto, Agostina, en el adulto entonces no se puede considerar que es una enfermedad de transmisión sexual. Está dentro de las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual. El concepto que yo quería dejar en claro es que, porque ahora van a ver por qué eso es importante para pediatría, el mecanismo de contagio es el contacto directo piel a piel con la piel que está infectada y que tiene el treponema ahí mismo, ¿sí? Hay muchas formas de contagio en lo que son las enfermedades de transmisión sexual, pero no está, digamos, en el semen, sino es una infección que va a estar presente en la piel lastimada. Y ahora te voy a explicar bien por qué, porque te vas a dar cuenta que eso es importante. Cuando nosotros pensamos en cómo se da la sífilis en el adulto, vamos a tener que describir 4 periodos. Hay una sífilis primaria, que como todos ya deben saber, se caracteriza por el famoso el chancro. El chancro es una lesión ulcerada de fondos limpios, completamente indolora, que en el varón, por tener exteriorizados sus genitales, se hace evidente cuando la ve. La mujer frecuentemente presenta esta lesión en el cuello del útero. Es muy difícil que la mujer pueda ver esa lesión y como no duele, pasa inadvertida. Entonces es plausible de contagiar por contacto sin saber que la tiene. Es verdad que la sífilis primaria tiene otra forma de presentación que es con adenopatías, pero también pasa en la mujer que las adenopatías son intrapélvicas y tampoco se logran palpar al autoexamen que se puede hacer la mujer o al examen físico. Entonces, acá estamos en una enfermedad que se contagia por contacto de una lesión que no se ve y que no se conoce, y que en ese momento contagia. 3 a 4 semanas después de esa primera etapa, vamos a lo que es la sífilis secundaria. La sífilis secundaria es la expresión clínica de la enfermedad sistémica por los treponemas, ¿sí? Este es un momento de máximo contagio. Y la forma de presentación, el 80% de las veces, no existe, es asintomática. Cuando existe, es súper inespecífica. Puede ser un rash, digamos un exantema, que se presenten como lesiones maculares, son manchitas rosas que están en general en el cuerpo. Puede tener, y esto sí llama un poco más la atención, descamación o lesiones en palmas y plantas, o puede simplemente cursar como un cuadro símil febril con adenopatías, tengo ganglios, tengo fiebre y nada más. Contagia mucho. Después de esto, vamos a una fase latente, temprana y tardía, que para no extenderme lo que les voy a decir es que en la temprana, que ocurre hasta 4 años después de la infección, hay brotes y remisiones de lo que acabamos de contar, y en la tardía ya no hay brotes y remisiones. Y la sífilis terciaria es exclusivamente consecuencia del daño que ha producido por inflamación crónica la sífilis en todo este tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona que se infectó puede pasar por una sífilis primaria que nunca vio, secundaria que fue asintomática y temprana, latente temprana, que tampoco conoció que la tuvo. Pasaron más de 4 años y la persona nunca supo que tuvo la enfermedad.
sumamente importante para entender por qué. Si alguien está hablando, no escucho, perdonen. No escuché. Creo que fui yo que dejé el micrófono abierto, perdón, mil disculpas. Perdón, Fer, no pasa nada. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Porque esta es una clase de pediatría, yo estoy hablando de la sífilis en adultos. Es fundamental que entendamos para entender por qué la epidemiología se comporta así, que son infecciones prácticamente invisibles y muy contagiosas, ¿sí? Por esto es que decíamos lo de el contacto directo con las lesiones, que a veces no están. Ahora que entendemos cómo se comporta la sífilis en el adulto, pasamos a lo que nos interesa realmente, que es la sífilis en el recién nacido, el niño que se contagió de sífilis cuando estaba dentro del útero materno. Y la vamos a dividir en temprana o tardía, según los síntomas que aparezcan antes o después de los 2 años de vida. La sífilis temprana, antes de los primeros 2 años de vida, es el análogo de la sífilis secundaria del adulto. ¿Por qué? Porque es claramente la expresión de la enfermedad sistémica por las espiroquetas. Solamente que en el adulto, fíjense que el 80 o más % de las veces es asintomática, porque tenemos nuestras defensas y nuestro sistema inmune maduro. El niño recién nacido, vida intraútero, se comporta prácticamente como un niño sin defensas. Entonces va a ser un impacto mucho mayor y va a mostrar una clínica mucho más florida. Nace el niño después de haber tenido la noxa permanente durante el embarazo, muy chiquitito, puede ser que se ocasionen abortos espontáneos o sepsis precoces, pero si no sucede eso, lo que vamos a ver como característico, y en esta parte tengo fotos, así que ahora vamos a ir charlando una por una, es una rinitis. ¿Saben lo que es la rinitis? Una rinitis anterior es cuando me sale agüita de la nariz, cuando estoy resfriado y me sale agüita de la nariz. Bueno, en este caso no es un poco de agüita de la nariz, es una descarga nasal anterior abundante, ese líquido que rodea toda la cara y que aparece de forma constante va a estar llena de espiroquetas, y lo que va a formar es la coriza sifilítica. Ahora vamos a llegar a eso. Quédense con ese concepto. Vamos a tener, igual que en el adulto, el pénfigo sifilítico, que son lesiones que pueden aparecer en todo el cuerpo, pero que en general son bien descamativas en las palmas y en las plantas. Vamos a tener los condilomas claros, en general aparecen en la zona genital, y muchas veces es lo que nos hace sospechar, porque es un motivo muy frecuente de consulta. Afectación ósea, afectación renal y compromiso meningio y ocular, ¿sí? Si tuviéramos que decir algunas cositas que no vamos a ver después en fotos, es que el compromiso renal en general se manifiesta como proteinuria. Es un síndrome nefrótico, es decir, pierdo proteínas, pierdo presión oncótica y me hincho, secundaria a la sífilis. Y esto es frecuente. Y acá tenemos algunas fotos que voy a ir hablando una por una. ¿Ven que este chico tiene agua en la cara que sale de la nariz? Bueno, esta agua en la cara no es solamente agua o moco, es una sustancia que está llena de bacterias y que por lo tanto genera inflamación. Y si ustedes ven, este chico tiene inflamado cerca del labio, cerca de las fosas nasales, cerca de los surcos. Esta muestra un poco más. Si yo lloro y me sale agua en la nariz, después me seco y está todo bien. Si yo lo que tengo es esta coriza, esta descarga, lo que voy a tener es mucha inflamación. Y vamos a hablar con esta foto cuando veamos lo que pasa en el adulto. Este es el pénfigo sifilítico. Son lesiones bien descamativas, en palmas, en plantas. Las fotos de arriba hacen alusión a que pueden estar en cualquier parte del cuerpo, pero bien puntual en palmas y en plantas. Y esta es la afectación ósea, que por eso no la nombramos tanto antes. Voy a tener una periostitis, ¿sí? Que es fundamentalmente en los huesos largos, el engrosamiento del periósteo, y voy a tener en los extremos de estos mismos huesos una osteocondritis, es decir, la inflamación y destrucción del cartílago, o epifisitis, que es, dicho en otras palabras, la destrucción del extremo de estos huesos. A mí me gusta mucho, capaz que no les sirve, pero avísenme así no perdemos tiempo, contar bien, porque si yo digo palabras sueltas y no dice nada. Con esto mi idea es que se acuerden de por qué se producen las lesiones y va a tomar color cuando veamos por qué se producen las consecuencias. La coriorretinitis en sal y pimienta no es patognomónico de la sífilis, pero sí es muy común en las infecciones perinatales. ¿Por qué? Porque se está dando todo el desarrollo embrionario y la migración celular, y lo que sucede en este momento es que hay una afectación del epitelio pigmentario de la retina, entonces
todo esto que es epitelio pigmentario va a quedar como si fuesen granitos de pimienta, en un decir muy romántico de la medicina, que se va a evaluar en el fondo de ojos. Volvemos a la filmina para hablar de la sífilis tardía. Y la sífilis tardía es la consecuencia de muchos años de sífilis temprana, es decir, producto exclusivo de la inflamación persistente y crónica. ¿Parecido a qué? A la sífilis terciaria en el adulto, ¿sí? Estrictamente los libros dicen después de los 2 años, pero habitualmente lo que se describe es que se ve cerca de la pubertad. Necesita mucho tiempo la sífilis actuando para generar estas secuelas y estos estigmas, estas cicatrices. Ahora, ¿ustedes creen, y acá pueden abrir micrófono, que vemos mucha o vemos poca sífilis tardía? Poca. Creo que poca. Creo que poca. Afortunadamente, y es una batalla bastante bien ganada, se ve poca sífilis tardía, ¿sí? Uno ya tiene muchos instrumentos para llegar a tiempo. Y si bien lo ideal es llegar antes de que se produzca el nacimiento, lo fundamental es que no llegamos a los 9 años del paciente sin haber detectado que existe esta sífilis. Vamos a tener, voy a pasar directo a las fotos. Afectación dentaria. No sé si alguno de ustedes, supongo que ya hicieron todos patología. Yo iba a una clase de patología que la daba un tal Manolo, no sé si la sigue dando, pero da una clase de inflamación que era buenísima. Y ahí uno Sí, sigue dando. ¿La sigue dando? Perfecto. ¿Sigue sin prestar el resumen? ¿Cómo? Cuando yo iba me decía que no había manera de que esa clase se pueda filtrar, que si querías tenerla tenías que ir, que no se podía ni prestar el resumen. Pero la verdad que valía la pena. No, creo que entraron los resúmenes. Digo, a mí lo que me había quedado como concepto por primera vez es esto, que mientras la inflamación esté presente, los procesos fisiológicos no se dan de una forma adecuada. Y esto es lo que pasa en los dientes, que también son conocidos como los dientes de Hutchinson. El esmalte normal del diente no se produce. ¿Por qué? Porque permanentemente hay una respuesta inflamatoria inhibiendo que se dé ese proceso fisiológico. La consecuencia es que estos son los dientes de un paciente sifilítico. Les podría decir que son en punta, bien bífidos y demás, pero la realidad es que si uno busca, son súper heterogéneos. Lo que tiene que tener en cuenta es que hay una deformidad dentaria. Regadíes, miren, volvemos a la foto. Miren los surcos que tiene el paciente, los surcos alrededor de la boca, y volvemos a esta imagen. ¿Sí? Esta es la inflamación. Lloro, me inflamo, permanentemente tengo descargas nasales, y al tiempo, a los años, lo que voy a tener es inflamación con contracción y la formación de este tipo de lesiones. Silla de montar, ¿qué pasa? Toda esta descarga nasal va a destruir el tabique nasal y va a generar esto. Y la tibia en sable. ¿Alguien sabe por qué se genera la tibia en sable? Les cuento. Hay, por un lado, periostitis, ¿no? Como dijimos antes, va a generar proliferación por inflamación crónica de los bordes de los huesos largos. Este hueso tibial es bastante más ancho. Ahora, también hay daño en el extremo de este hueso, que sumado al peso de la persona, va a ir doblándolo. Entonces lo que tengo es la consecuencia, la inflamación crónica, que lo va a ir ensanchando como si fuese una cicatriz que se va deformando, y después la deformidad propia del peso, porque he alterado los sitios de soporte del mismo. Y finalmente, la queratitis intersticial, que puede llevar a la ceguera, producto, como vimos antes, de la afectación ocular. Bien. Algo que era para reflexionar. Yo les muestro esta foto que tiene mala calidad. Esta foto que es de un señor muy grande. Esta foto que es en blanco y negro, y esta foto que tiene pésima calidad. ¿Qué me hace pensar? Que hace mucho que no pasa. Exactamente, esa es la respuesta que quería. Perdón que lo diga varias veces, pero es importante que entendamos los procesos epidemiológicos y no nos quedemos solamente con la enfermedad en sí. Bueno, vamos a esta última parte de la clase. El diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. Hay dos formas de hacer diagnóstico en sífilis. El método directo, que es la visualización directa de la espiroqueta. ¿Se usa mucho? No, la verdad es que no se usa mucho. Imagínense que si yo tengo que poner a un microbiólogo a ver por cada screen que quiero hacer
espiroquetas en campo oscuro, no termino más. Sí, ahí está descrito que cuando yo estoy muy convencido que la persona tiene la enfermedad, la estoy estudiando, me da negativo y yo pienso que hay una alteración en la respuesta humoral, lo puedo hacer. Pero sobre todo, lo voy a hacer cuando yo tenga una lesión en piel que desconozco el origen, tenga que hacer una biopsia y esa biopsia sí la voy a ver al microscopio y ahí sí, veo la espiroqueta, no me queda alternativa, esa persona tiene sífilis. Diferente, pero mucho más usado, es el diagnóstico, los métodos indirectos, que es la serología. Busco anticuerpos. Y tengo dos maneras de buscar anticuerpos. O busco anticuerpos que son comunes a muchos otros gérmenes, por ejemplo, los no treponémicos. Los anticuerpos no treponémicos lo que busca es un anticuerpo contra la anticardiolipina. Esta es una membrana que está presente en virus, en parásitos, en otras bacterias, en micobacterias, ¿sí? Entonces me va a dar una gran cantidad de falsos positivos. Tengo una BR positiva y puedo tenerla por infecciones banales por otros gérmenes, puedo tenerlas por enfermedades del colágeno, puedo tenerla incluso por el embarazo. Entonces, por sí sola, si bien es muy útil, no me sirve para confirmar la infección. Es un concepto importante. No me sirve ella sola para confirmar la infección. Sí me sirve para seguimiento. ¿Por qué? Porque la BDRL es cuantitativa. Va a subir, va a bajar, va a decirme si estoy haciendo bien el tratamiento, pero tiene gran cantidad de falsos positivos. Diferente son los métodos indirectos treponémicos. Acá sí, hay un anticuerpo que está en la membrana de la espiroqueta y nada más que ahí, y no está en ningún lugar. Me sirve para completar el método anterior. Tengo la sospecha clínica, me hago una BDRL, me da positiva, me completo el esquema con un FTAPS, y si ahí da positivo, tengo la enfermedad. Siempre un método no treponémico se confirma con un método sí treponémico. Y esto deja cicatriz serológica, no se borra. Entonces, ¿qué hago con la embarazada? Sí o sí, en la primera consulta le hago una BDRL. Y sí o sí, para ver si durante el embarazo se contagió, en el último trimestre hago otra BDRL. Muchas instituciones tienen su propio esquema, hacen una por trimestre, hacen una por trimestre y agregan una al último mes. Es verdad que hay mucha circulación, pero bueno, como base ustedes tienen que entender que esto es lo que propone el Ministerio de Salud. Si la persona es positiva, la trato. Le hago una prueba treponémica y la trato. Cito a su pareja, porque pienso que se está contagiando de ella, y también la trato. Y a partir de ahí, como es una paciente de riesgo, realizo un control mensual hasta el parto. ¿Qué hago con esta paciente? ¿Cómo la trato? Con penicilina. ¿La puedo tratar con otro antibiótico? No. La mujer embarazada solo se trata con penicilina. Cualquiera de nosotros tiene sífilis y no está embarazado, puede usar otro antibiótico. Esto es anecdótico. Pero sepan que la mujer embarazada solamente, si es alérgica, se desensibiliza y solamente puede actuar ese antibiótico. Y depende el tiempo que yo estimo de evolución, puedo hacer 2 dosis si pienso que se contagió antes del año, o 3 dosis si se contagió después del año. Como dijimos antes, se da penicilina G benzatínica, 2,4 millones de unidades intramusculares. Y la manera en la que yo considere que la embarazada se trató de forma adecuada es esta. Tiene que tener, como dijimos antes, tratamiento con penicilina. Las dosis tienen que ser una por semana. La última dosis tiene que ser un mes previo al parto. Y la pareja tiene que estar tratada. Dejando constancia que se fue controlando mensualmente y que el tratamiento actuó, por lo tanto, la voy a seguir con los títulos de BDRL, que es lo que dijimos que servía para el seguimiento. Bien. Por último, y terminamos sífilis, vamos a tratar de... Dígame. Ahora si quieren paramos y les pregunto qué es lo que quedó de dudas. Y con esto terminamos esta primera parte del Zoom. Este es el algoritmo. Parece dificilísimo. Después lo van a leer en detalle. Pero vamos a agruparlo en 3 grandes grupos y van a ver que es súper sencillo. Nosotros ante una persona embarazada que tuvo BDRL positiva, podemos encontrar un chico en 3 escenarios distintos. Que se hizo todo bien, que se hizo todo mal, y que se hizo todo más o menos o tuvo suerte. Si se hizo todo bien, si la madre se trató, si la madre se siguió, si la madre tiene confirmado una BDRL negativa o con títulos en descenso,
solamente al chico le hago examen físico y BDRL. La BDRL del chico también es negativa, solo le hago seguimiento. 1, 2, 3, 6, 12 meses. Después lo ven. Ahí abajo hay un extra que lo que dice es que si yo al chico no lo voy a poder seguir nunca más, o no tengo certeza si la pareja se trató, puedo darle una única dosis. ¿Sí? Esa es la primera columna. La columna del medio es la madre, que se trató mal, o no se trató, o no me puede decir si se pudo seguir. Y acá tengo dos opciones. Que el chico esté bien y tenga BRL negativa, lo mismo que antes, le doy solo una dosis y hago seguimiento. O que el chico tenga BRL positiva y ahí voy a hacer un montón más de estudios. Y en la última columna de todas, lo que me muestra es el caso de los que lamentablemente no hicieron las cosas bien. Tengo un examen físico anormal, que es compatible con sífilis, tengo una BRL positiva, no se siguió, no se estudió. Bueno, hago todos los estudios que necesito, que es un hemograma, hepatograma, un sedimento de orina, hago una punción lumbar y hago una radiografía de huesos largos. Y acá sí, el tratamiento es con penicilina durante 10 días, endovenoso. Y el seguimiento cambia, 3, 6 y 12 meses. A mí mucho las cosas de los números me parece que no les suma tanto que se las diga, lo van a ver. Lo que quiero que entiendan que puedo o tener todo bien y solo lo sigo, o tener todo mal y hago laboratorios y veo el seguimiento y le hago 10 días de tratamiento, o un punto intermedio en donde puedo aplicar solamente una dosis y hacerle un seguimiento. Ahora sí, hasta acá. ¿Dudas de sífilis? Tenemos unos minutitos y si quieren empezamos con las que siguen para el próximo Zoom, que prometo que las meto en un solo Zoom. Mi consulta era que no llegué a escribir. El screening en las embarazadas era en el primer control, o sea, el primer control que tenés. Y después. Sofía, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, Sofía. Vos tenés dos posibilidades. El que sí o sí le vas a hacer a toda embarazada es una BDRL en el primer control, apenas la conozcas, y en el último trimestre, para ver si está infectada y para ver si se infectó durante el final del embarazo. Cuando entra para parir, ¿se le vuelve a hacer? Si tuvo Mirá, la verdad es que no es lo ideal. Vos lo ideal es que le digas a la embarazada que en los últimos 3 meses de embarazo se haga una BDRL y venga al momento del parto con la BDRL hecha. Si vos no tenés la BDRL, lo que haces es, mientras se interna, le vas sacando la BDRL, así ya la tenés para cuando nace el bebé. Perfecto. Pero, si la madre dio positiva para la BDRL y la tenés que tratar y tratar a la pareja y confirmar con otro tipo de anticuerpos, a partir de ahí, todos los meses le vas a tener que ir haciendo BDRL. Sí, eso sí entendí. Perfecto. Perfecto. Esos son los dos controles que se hacen. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, de nada. Sí, perdón. Yo me perdí porque después, cuando en la siguiente diapositiva que decía los criterios para que esté adecuadamente tratada, esto de última dosis en el mes previo al parto, eso, digo, si el diagnóstico es previo al último mes de embarazo y se trata previamente con las 2 dosis separadas por una semana, ¿eso se considera adecuadamente tratado de todas formas? No te entiendo la pregunta. Suponete, se trató, a ver, se encontró con que tiene sífilis en las últimas 2 semanas del embarazo, no hay un tratamiento adecuado posible. Al principio del embarazo. Al principio del embarazo se dio 2 dosis, sí. Cumple con el criterio de las 2 dosis o 3 dosis y que falta más de un mes para el embarazo. Perfecto, está adecuadamente tratada. Es última dosis antes del mes previo. Claro, un mes previo al parto. Sí, listo. Perdón, lo voy a corregir para la próxima clase. Tiene que ser antes del mes previo al parto. O sea, perfecto. Lo mínimo que podría llegar a pasar es que sea justo un mes previo. Exactamente, y uno hace la cuenta, ¿eh? Uno se encuentra en situaciones en las que dice, bueno, nació, decime, y te cambia el esquema que le vas a hacer a la paciente. Exactamente. Sí. Pero está buena la acotación, lo voy a cambiar para que se entienda mejor. Lo que sí, buenísimo. Vuelvo a repetir lo de antes. La trataste, te dio ya BRL negativa, faltan 7 meses para nacer y todo, le seguís haciendo mensualmente eso. Porque se puede reinfectar, y es lo más común. ¿Sí? Claro. Por eso también y si queda menos de un mes, para el parto, no le das la dosis. Le das la dosis, no es teratogénica, pero va a sumar, pero no la considerás que está adecuadamente tratada.
¿Preguntas? Perdón, sí, recién que dijiste lo de que igualmente la seguís tratando, porque seguís probablemente se van a tratando. infectar, no lo entendí. No, le seguís haciendo seguimiento. Una vez por mes le seguís haciendo BRLs, porque puede ser que aparezca nuevamente positiva y se volvió a contagiar. Perfecto. ¿No se Eso es lo que... testea a la pareja? ¿Se trata directamente? ¿Cómo? No, se trata directamente a la pareja. Es una única dosis que se le da a la pareja. Y se trata directamente. Puede pasar que siga siendo positiva y vos ya trataste a la pareja y bueno, nada, tenés que